acompañen al libro de Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11. Y antes de leer, vamos a orar una vez más. Señor, acudimos a tu presencia ahora, rogando tu bendición en esta hora, que tú nos conceda poder entender cada porción de este texto que leeremos y edifiques nuestros corazones a través de ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio, capítulo 11, vamos a leer los versos 1 hasta el 7. Nos dice las Escrituras aquí. Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto y a sus caballos y sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijo de Rubén. Cómo abrió su boca la tierra y los tragó, con sus familias, sus tiendas y todo su ganado, en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Amén. Este capítulo 11 del libro de Deuteronomio, mis hermanos, es como el resumen de todo lo que Moisés viene dando al pueblo desde los primeros capítulos. Y es como el eje central de todo el libro de Deuteronomio, porque allí él resume todo lo que viene dando desde la recapitulación de la ley en el capítulo 5 y viene ordenándolo de manera que cuando llega aquí entonces prepara al pueblo para entrar a la tierra prometida. Y Moisés le está dando los mandatos de Dios al pueblo para que pasen a poseer la tierra y puedan allí vivir con tranquilidad y puedan vivir allí gozando del bien que habían gozado hasta ese momento. Y digo que es como la división entre el capítulo, porque luego de allí, entonces Moisés pasa a explicar un conjunto de leyes que van desde el capítulo 12 y hasta el 26, que tienen que ver con las leyes ceremoniales, las leyes civiles y cómo el pueblo tenía que manejarse ya en una tierra donde ellos estarían y donde solo habitarían ellos, que era Canaán, esta tierra prometida. Y si ellos querían vivir allí y gozar de tranquilidad, gozar de paz, había algo que ellos debían hacer. Y Moisés le dice claramente en todo el capítulo 11, comienza hablándoles del amor al Señor y luego de la obediencia a su palabra a partir del versículo 8 de manera muy explícita, y pone delante de ellos la decisión por donde debían caminar y le pone: aquí estará la bendición y si quieren alcanzarla han de vivir así. Pero aquí también está la maldición, y si desobedecen mi palabra, entonces recibirán la retribución por ello. Entonces en esta parte nosotros vemos cómo Moisés empieza a recordarle a ellos, o a decirle más bien a ellos, cuáles cosas debían hacer si querían ser bendecidos, si querían ser prosperados en la tierra que Dios le iba a dar al pueblo. Y muy especialmente en los capítulos en adelante, Dios habla de su adoración,
pero prepara el corazón de Israel para entender las leyes que Dios iba a dar con relación a los rituales en el templo. Por eso el capítulo 10, cuando concluye, dice: a Jehová tu Dios temerás, solo a Él servirás y a Él seguirás. Establece tres principios en un verbo donde su conjugación está en un continuo presente. Temerás, servirás y seguirás. Si Israel quería gozar de la bendición y la protección que había gozado, tenía entonces que seguir en pos de su Dios. Debía seguir en pos de su Dios. Y al final del capítulo, en el versículo 21, Moisés de una manera muy directa le especifica a ellos quién era y quién debía ser el objeto de su adoración. Si usted voltea a la página, ahí mismo en el capítulo 10 y versículo 21, le dice Moisés: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas que tus ojos no han visto. Observen cómo Moisés lleva al pueblo nuevamente a mirar que el objeto de su adoración es el Señor, y que fuera de ahí Israel no podía y no debía adorar a otros dioses. Así que los versículos 1 al 7 entonces de este capítulo 11, él pasa a dar el primer mandato y le dice a este pueblo que si querían ser bendecidos debían obedecer este mandato. ¿Y cuál es el mandato? Amarás al Señor tu Dios. El texto nos dice: amarás pues a Jehová tu Dios. Lo amarás. Ahí inicia, hermano, nuestra vida de obediencia. Si el pueblo quería ser bendecido, ¿qué tenía que hacer? Amar al Señor. Y eso puede sonar simple, pero vamos a ver que no es tan simple como parece. Este es el mandamiento: amarás pues a Jehová tu Dios. Si nosotros seguimos la idea del texto que citamos ahora mismo en el capítulo 10, podemos afirmar, hermanos, que la obra de Dios ante ellos mostraba su majestad, mostraba su grandeza, mostraba el poder que tenía el Dios de Israel. Él había hecho portentos, había hecho milagros, había mostrado su amor de una manera incomparable para con Israel. Israel no tenía duda del amor de su Dios. Ahora, si su pueblo quería seguir disfrutando ese cuidado, tenía definitivamente que mostrar y evidenciar ese amor al Señor en un camino y en una vida de obediencia. En un camino y en una vida de obediencia. Amarás pues a Jehová tu Dios, dice Moisés. Esta declaración nos lleva a pensar, o pudiera llevar a alguno a pensar: bueno, pero si me están obligando a amar, cualquiera ama, porque me están dando una orden. Amarás al Señor tu Dios. Y algunos ateos dirán: pero así no, porque tú me estás dando una orden de que te ame. Tú me estás dando una orden. Hermanos, pero cuando vemos lo que Dios había hecho por el pueblo, y como veremos más adelante, observaremos que este amor, lejos de ser una obligación o una presión, es más bien la reacción que se espera de aquello que han gustado, de aquello que han probado, como dice el Salmo 34, la benignidad del Señor en sus vidas, que han sido objeto de su cuidado, que han sido objeto de su bendición, que han sido objeto de su guía. Entonces, cuando Moisés dice: amarás pues a Jehová tu Dios, no le está obligando al pueblo a amar a Dios, lo está llevando a mirar la grandeza, el favor y la misericordia de Dios a favor de ellos, y que por esas razones ellos entonces debían amar a su Dios. Lejos de ser una obligación, es más bien la expresión de un corazón que reconoce que su único bien está en Dios. Por eso el apóstol Juan lo explica de esta manera. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4. Los versos 8 en adelante.
¿Qué nos dice este texto? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios enviando a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en qué, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. De este texto entonces se desprende, mis amados hermanos, que el amor que Moisés está demandando a los israelitas es un efecto de lo que ya ellos han recibido. Es un efecto de lo que ellos han recibido. Amarás pues a Jehová tu Dios. Y si tomamos el texto entonces de Juan, ¿qué es lo que vamos a decir? Amarás pues a Jehová tu Dios porque Él te amó a ti primero. Porque tú has sido el objeto de su amor. Tú has sido el objeto de sus misericordias. Tú has sido el objeto de su bondad para con un mundo caído. Tú has sido el objeto, tú has sido elegido por Dios. Tú has sido tratado por Dios. Por lo tanto, ya que Dios ha dispensado este amor para contigo, entonces tú amarás a Jehová tu Dios. Así que el amor que nosotros profesamos a Dios, eso en primer lugar, el efecto del amor que ya Él ha tenido para con nosotros. Ningún hombre, ninguna mujer que primero no haya conocido a Dios podrá amarle. No podrá amarle, porque ¿con qué amor lo va a amar? No podrá amarle. Tendrán la capacidad de mostrar de manera externa un amor o una devoción, pero la realidad es que ningún hombre, ninguna mujer que haya sido amada por el Señor tendrá la capacidad de evidenciar o demostrar amor para con su Dios. Pues el amor que se nos demanda es el resultado de la regeneración del Espíritu Santo hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces será para un hombre no regenerado imposible amar a Dios. Para poder amar a Dios debemos contemplarle en su santidad, debemos ver su bondad para con nosotros, debemos experimentar la salvación que es en Él, la regeneración por el Espíritu Santo. Y cuando Dios hace esa obra de amor en nosotros, entonces estamos capacitados para amarle a Él sobre todas las cosas. Por eso continuamente le decimos a aquellos que no conocen al Señor: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Y en aquellos refrigerios tendrás la oportunidad de ver tu pecado, de ver tu maldad, de ver la obra salvadora de Cristo en tu favor, y entonces podrás amarle con tu corazón. Podrás apreciarle, podrás ser objeto del amor de Dios y por tanto estarás capacitado para amarle a Él como Él te ha amado a ti. Dios constantemente, mis hermanos, ha mostrado su amor y su misericordia incondicional para con su pueblo. Ha mostrado su amor y misericordia incondicional para con su pueblo. De ahí que nosotros podemos entender cuando Moisés le dice al pueblo aquí: amarás pues a Jehová tu Dios. Y es interesante porque la palabra amarás aquí que utiliza es el término hebreo aheb, que denota, hermanos, o implica una acción que se ejerce con un fuerte sentimiento. Es una acción que se ejerce con fuerte sentimiento de afecto. Por eso cuando al Señor le preguntaron: mire, ¿y cuál es entonces el mandamiento? Y el Señor recomendó, ¿qué es lo que dice? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. O sea, con el intelecto, con las emociones y con mi impulso. Así que cuando Él dice amarás aquí, le está diciendo lo harás
como una acción con un sentimiento de afecto fuerte. Entonces podemos entender, ¿verdad?, por qué con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. El amor que busca agradarle. Este es un amor que busca agradarle y honrarle a Él por todas las cosas y sobre todas las cosas, hermanos. Es un amor que reconoce la bondad de Dios. Es un amor que ha gustado la benignidad. Es la expresión de un corazón que sabe que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende únicamente del Padre. Entonces esa es la expresión de amor por Dios. Y Dios ha dado evidencia constante de su amor, pero demanda de ellos que le amen sobre todas las cosas, que le amen sobre todas las cosas. Y Él quiere mostrarle cómo Él le ha amado sin reserva. Moisés apela al pacto para mostrarle no solamente la grandeza de Dios, sino también su amor expresado a través de toda la historia. En los versículos del 2 al 6, Moisés cita 4 eventos que muestran el amor incondicional de Dios para con su pueblo. Observen cómo dice el versículo 3. Y sus señales y sus obras que hizo en Egipto, que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda la tierra, y a toda su tierra, versículo 4, y lo que hizo en el desierto de Egipto, y sus caballos y sus carros, y cómo precipitó las aguas del Mar Rojo. En el versículo 5 también sigue hablando de ello. Hermanos, si en el primer evento, ¿qué está Moisés recordándole a ellos? Le está recordando las plagas. Cómo Dios mostró su poder y control y trajo las plagas a Egipto. Y una pregunta, hermanos, ¿fue Israel guardado en cada una de esas plagas? ¿Sí o no? Sí. Un israelita no pereció, ni siquiera con la muerte de los primogénitos. Israel se mantuvo intacto durante cada una de las plagas. ¿Por qué? Porque su Dios lo cuidaba, porque su Dios mostraba su amor para con ellos y luego lo sacó. Y el segundo evento que lo muestra y le hace referencia a que cuando salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo, allí se desesperó su corazón. Pero Moisés, por mandato de Dios, se paró frente a las aguas. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo. Abrió el Mar Rojo y todo el pueblo pasó. Y cuando pasó el pueblo, ¿qué hizo? Contempló como Dios hundía sus carros, sus caballos, sus guerreros y todo en medio del Mar Rojo. ¿Esa es una expresión de amor, sí o no? ¿Los guardó, sí o no? Pero más aún, hermanos, sigue diciendo el versículo 4, y la dirección en el desierto. Por 40 años caminaron en el desierto. Pregunta, mis hermanos, ¿le faltó algo en el desierto? ¿Se gastó su calzado? ¿Su vestido envejeció? No, porque su Dios estaba con ellos. Su Dios estaba con ellos. ¿Es eso entonces una evidencia o no del amor, del cuidado y de la protección de Dios para con su pueblo? Y Moisés está apelando a ello. Moisés le está recordando cada uno de esos eventos. Pero pareciera que Moisés cambiara de tema cuando habla del juicio sobre Datán y Abirán, y no ha cambiado de tema. Él habla allí y pone como ejemplo el castigo que trajo sobre estos hombres. Moisés trae el caso de Datán y Abirán, que se registra en Números 16, los versículos del 1 al 35, como un ejemplo de disciplina divina para el pueblo. Así como él mostraba su amor cuidándolo, también evidenciaría su amor limpiándolos. Y el juicio sobre Datán y Abirán era la limpieza de los malcriados, de los rebeldes y de los mentirosos en medio del pueblo. Porque estos hombres llegaron a decir y llegaron a acusar a Moisés de que los sacó de Egipto y los llevó al desierto a que se mueran. Y hermanos, la necedad de ellos fue tan grande que llegaron a decir que Egipto era la tierra que fluía leche y miel. ¿Ustedes están entendiendo? Eran esclavos, estaban bajo el yugo de Faraón, le exigían más y le daban menos, le daban más, hay que hacer más ladrillo y menos paja. Hermanos, y se atrevieron a decir que Egipto
Era mejor. Y más adelante también cuando se quejan porque nada más comían el maná y querían carne, hablando de que en Egipto ellos comían de balde. Hermanos, mire la necedad, la incredulidad, la rebelión en el corazón de un hombre lo hace insensato, mentiroso, perverso. Y estos hombres se volvieron así en medio del pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Por amor a ellos, los disciplinó, por amor a su pueblo, y puso un ejemplo, que la santidad de Dios no permite rebelión. Métase eso en la cabeza. La santidad de Dios no permite rebelión de ningún tipo, ni contra Dios, ni contra aquellos que Dios ha llamado a servirle. Porque ellos se rebelaron contra Moisés. Y mire, Dios lo iba a destruir. Estaba resuelto a hacerlo. Si no es por la oración intercesora de Moisés y Aarón, y porque apelaron al mismo carácter de Dios para decirle, ¿qué van a decir las demás naciones, Señor? Moisés no le tomó en cuenta su pecado. Moisés intercedió por ellos, pero Dios no iba a pasar por alto lo que allí pasó. Hermanos, si la disciplina es una evidencia de amor, cuando Dios nos disciplina, está evidenciando su amor. ¿Saben por qué? Porque no nos deja perecer ni morir en nuestros pecados, sino que por amor a nosotros nos disciplina, nos limpia y nos restaura. No nos dejará. Así que la disciplina, mis hermanos, también es una evidencia de amor. Y Dios pone este ejemplo allí. Dios pone ese ejemplo. Entonces cada acto poderoso de Dios para llevar a su pueblo a la tierra prometida era una evidencia de amor. Dios le llevaría allí. Él lo juró a sus padres que les daría esa tierra. Por tanto, Él haría todo lo que se había propuesto en sí mismo para llevar a su pueblo a la tierra que Él había prometido. Pero ellos habían experimentado el calor del amor de Dios en cada situación. Ellos habían visto cómo aún cuando el pecado se levantó en medio de ellos, Dios también lo limpió y lo seguía preparando. Todo ello fueron actos de amor de la libre gracia de Dios para los que en su corazón habían caminado el camino que Dios había mandado. Hermanos, y cuando Jetro va a visitar a Moisés, se describe en Éxodo 18, pueden ir allá, un evento maravilloso. O sea, Jetro llega y Moisés le cuenta todo lo que ha pasado. ¿Y qué pasó con Jetro? Hermanos, su corazón se encendió de amor por el Señor. Solamente de escuchar todo lo que Moisés le estaba diciendo. Vamos a Éxodo, capítulo 18, versículo 8. Dice Moisés, en el verso 8 de Éxodo 18, Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor. Observen bien, Moisés enfatiza la razón. ¿Por qué? Por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Versículo 10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Versículo 11. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Hermano, la expresión de amor de Dios para con el pueblo dejó a Jetro convencido de que ese Jehová al que servía Moisés era Dios sobre todos los dioses. Y luego se dice que hubo un altar y alegraron y cantaron y alabaron junto con Jetro el amor de Dios para con el pueblo. Podemos decir entonces, mis hermanos, que su expresión de amor para con Israel reafirma la fidelidad de Dios con el pacto que hizo a sus padres. Y Él quitaría el pecado, le daría reposo a pesar de sus debilidades, pero hermanos, no rebajaría bajo ninguna circunstancia su santidad.
Dios no rebajaría ni por un instante su santidad. Por ello le deseo ahorita que la disciplina dentro de nuestra vida es una evidencia de amor y del amor que el Señor nos tiene. ¿Por qué razón? Bueno, Proverbios, capítulo 3, versículo 12, ¿qué dice? Porque Jehová ama, al que ama castiga, como un padre al hijo a quien quiere. Y hoy nos han vendido lo contrario, ¿verdad? No, si tú le pegues, tú no lo quieres. No, mis hermanos. Lo que Dios nos dice en su palabra es que a fin de mantenernos puros, si el castigo es necesario, lo traerá. Aunque nos duela, aunque nos pique, aunque nos rasquemos y nos arrastremos. Pero Dios no va a rebajar su santidad. Su santidad y su amor son perfectos y son inmensos. Y eso debe estar claro en nuestros corazones. Dios mostró su amor como una fuente inagotable para con su pueblo, de muchas y variadas maneras. Lo hizo guiándolo, lo hizo sustentándole, mostrándole su paciencia, perdonándolo, pero sobre todo cumpliendo la promesa que había hecho a sus padres de que ellos recibirían la tierra. Dios ha mostrado su amor para con nosotros de muchas y variadas maneras. Y en esta dispensación ha dado la obra más grande de amor, la obra de amor que que mucha gente aún no entiende. ¿Y cuál fue esa muestra de amor? Juan capítulo 3, del versículo 14 en adelante, no la relata. Dice Juan capítulo 3, versículo 14, si como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios. ¿Y qué hizo para mostrar ese amor en esta dispensación presente? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esa es la evidencia de amor de Dios. Podemos concluir entonces en este punto que el amor que Dios demanda de sus hijos no está motivado por el terror, por el miedo o por un mandato de un rey tirano. Podemos concluir que no amamos a Dios porque estamos obligados, sino porque el amor que se expresa nace de un corazón agradecido, de un corazón lleno de emoción, de un corazón motivado, emocionado y devoto por quien Dios ha sido y es y será en nuestra vida. Por eso le amamos. El pueblo venía de contemplar las misericordias de Dios y nosotros contemplamos continuamente la bondad y misericordia de Dios para con nosotros. Su bondad infinita, como dice un himno que nosotros cantamos. Su corrección amorosa, su cuidado especial. Y la muerte de Jesús es la expresión que traspasa todo el entendimiento humano. Por amor a nosotros, Cristo, muriendo en la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna. ¿No es eso una expresión de amor que ha de motivar nuestro corazón y de llevarnos a los pies del Señor y decirle: amaré pues a Jehová mi Dios? Cantamos un himno muy bello aquí, de amor la prueba, él aquí. Jesús murió por mí, y me encanta porque luego agrega: por mí, tan vil e indigno. No lo merecíamos, pero por amor Dios derramó la sangre preciosa de su Hijo en la cruz del Calvario para redimirnos con Él. Así que, habiendo considerado, mis hermanos, el mandato de amar a Dios y que esa demanda es el efecto de que Él nos amó primero, y habiendo visto en este segundo punto las evidencias de ese amor, veamos finalmente entonces qué implicaciones tiene amar a Dios. ¿Qué implicaciones tiene amar a Dios? El mismo versículo 1 lo dice: amarás pues a Jehová tu Dios, ¿y a qué lo ata? Y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. ¿Cuándo? Hoy, todos los días. Todos los días.
El pueblo debía ser celoso de hacer conforme a lo que Moisés le estaba instruyendo y a lo que Dios le había entregado en las manos. Debía guardar su palabra, debía observar sus estatutos, debía tener en cuenta sus decretos y sus mandamientos. En el capítulo 5 el Señor había entregado a Moisés las tablas de la ley nuevamente. Y le dice en el versículo 1, llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlo y guardadlo para ponerlo, ¿por qué? Por obras, para ponerlo por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, en el monte Horeb. Y Moisés le recuerda: oye bien, lo que te estoy diciendo en los oídos, lo que le estoy diciendo es ¿para qué? Para que lo guarden y lo pongan por obra. Es para que lo guarden y lo pongan por obra. Más adelante Moisés entregaría las leyes ceremoniales y los estatutos que ellos debían observar ya como una comunidad asentada en Canaán. Y les dice cuando se los da que debían guardarlo si querían ser bendecidos. Las enseñanzas que Moisés le escribió al pueblo son una evidencia repetitiva que vemos en el Antiguo Testamento del amor de Dios para con su pueblo, pero también de la exigencia de que debían guardarlo. La implicación de este amor radicaba en su obediencia, en guardar su palabra y en hacer de conformidad a todo lo que Dios había mandado. Por esa razón es que una y otra vez Dios le dice a Josué: esfuérzate no para ir a la batalla, esfuérzate no para luchar contra cada uno de los hombres allá en Jericó, no, esfuérzate ¿por qué? Por guardar y hacer toda la ley que mi siervo Moisés mandó. Hermanos, la obediencia a la palabra es la expresión más grande de nuestro amor por Dios. Es nuestra expresión de amor por Dios. Matthew Henry, hablando de esto, dice: observe la conexión entre estos dos: amarás a Jehová y guardarás sus ordenanzas. Él dice: el amor es una obra de obediencia, y solo la obediencia que fluye del principio del amor es aceptable ante los ojos de Dios. En el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesucristo lo dice en Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice el Señor allí? Si me amáis, ¿qué? No me hagan caso. Hagan lo que ustedes quieran. Vivan como ustedes quieran, porque mi amor como quiera se manifestará. No. ¿Qué dice el Señor Jesús? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Guarden mi mandamiento. ¿Es verdad, Gelis, que tú me amas? Pues guarda mi mandamiento. ¿Es verdad, Chiqui, que tú me amas? Guarda mis mandamientos. Jason, ¿es cierto que tú me amas como dice de amarme? Pues guarda mis mandamientos. El obedecer a la palabra de Dios es la expresión de amor que Dios espera de sus hijos. Es obedecerla. Y nos llama a cada uno de nosotros. El puritano John Gill, comentando este texto, dice: si me amáis, no es que Cristo dudara del amor de los discípulos, refiriéndose a Juan capítulo 14, verso 15, el texto que leemos ahora. No es que Cristo dudara del amor de los discípulos, dice él. Pero él argumenta que observar sus preceptos y guardarlo es una evidencia de que le amas, y le amas con todo tu corazón. Como todos los que nacen de nuevo, quienes han tenido una visión espiritual de Él, de su gloria, de su idoneidad, de su plenitud, quienes creen en Él y quienes han tenido su amor derramado en sus corazones y han disfrutado de la comunión con Él y conocen la relación que tiene con ellos, estos lo aman por encima de todo lo demás. Así concluye John Gill. Observen cómo este hombre amarra esa expresión de amor ¿a qué? A nuestra experiencia salvífica con el Señor. Nos lleva a contemplar en una visión espiritual todo lo que Dios es para nosotros, lo que Jesús es para nosotros. Y cuando contemplamos ello, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la expresión de nuestro corazón?
ciertamente, Señor, tú eres bueno y yo malo. Ciertamente, Señor, tú estás por encima de todas las cosas. Ciertamente, Señor, como dijo Job, yo soy polvo, yo soy polvo. Hermanos, cuando reconocemos eso, entonces estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor, a caminar en ella, a atesorarla en nuestros corazones. Cristo es el Señor sobre su pueblo. Él es el creador, es nuestro redentor, es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia. Hermanos, y cuando nosotros contemplamos todo lo que Cristo es para nosotros, nuestro corazón ha de ir rendido delante de Él y abrazar el mandamiento de Moisés y decir ciertamente, a Jehová amaré, a Jehová amaré. Aquellos que le aman, no encontramos en su mandamiento. Más bien, aquellos que le amamos, no encontramos en sus mandamientos, hermanos, un obstáculo. No encontramos un obstáculo en sus mandamientos, sino que un deleite. Encontramos allí un deleite. Por eso es que Pablo, cuando ora por los colosenses, en el capítulo 1, versículo 9 en adelante, Pablo, oigan bien, hermanos, cómo él ora por estos hermanos. Él le dice, por lo cual, a partir del verso 9 del capítulo 1, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero ¿por qué Pablo está orando? Para que ellos puedan vivir así, para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El versículo 10 lo revela, hermanos. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto de buenas obras, creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Por qué Pablo quiere que ellos sean continuamente llenos del conocimiento? Que la palabra more en nosotros en abundancia, como lo dice en el capítulo 3, versículo 16. Él dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y la razón que Pablo la da, ¿por qué? Para que nos enseñen, para que nos exhorte unos a otros en sabiduría. Hermanos, es que cuando la palabra, los preceptos, las leyes de Cristo vienen a morar en nuestro corazón y nosotros empezamos a obedecerla, hermanos, no solamente es la evidencia de ese amor inefable de Dios para con nosotros, sino que el obedecer es la implicación que tiene como consecuencia de amar a Dios. Y no encontraremos allí un obstáculo, como dije, sino más bien un deleite. Porque esa palabra recibida y atesorada en nuestro corazón y llevada a la práctica en nuestra vida diaria es una evidencia palpable de nuestra obediencia y amor a Cristo, a sus mandamientos y a nuestro Padre y Dios. Es allí. Y es interesante, hermanos, que la palabra que utiliza el original tiene una implicación bien importante sobre guardar. Él dice, amarás a Jehová tu Dios y guardarás. Pero esa palabra guardarás, allí tiene la idea de custodiar. Da la idea de un centinela que vela por un bien que le fue entregado. Y ese centinela que vela por ese bien está como apertrechado, bien armado. Así que la idea que da allí es que esa palabra de Cristo que Él nos ha dado, que Él nos ha mandado, ¿cómo debe ser en nuestro corazón? Debe ser guardada, custodiada. Una vez la hemos atesorado en nuestro corazón, debemos que amarrarlo para que no salga de Él. Esa es la idea que tiene la palabra guardar aquí. Y no solamente la guardaremos y velaremos por ella un día. ¿Cómo termina diciendo el capítulo 1? Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, estatutos, decretos, mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. Eso implica, hermanos, que nuestro deber de guardar y atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, no por un instante, no es por un momento, es cuando todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Moisés, hermanos, le dejó claro al pueblo que el amor de Dios se evidencia
en el hecho de guardar su palabra y obedecerla. Y muchas veces nosotros estamos más preocupados, hermanos, por decir que amamos a Dios que por evidenciar que le amamos. Que por evidenciar que le amamos, de verdad que sí. A veces estamos más preocupados por convencer a otro de que nosotros amamos a Dios que de convencernos nosotros mismos. Y hay muchas áreas en nuestras vidas en las que nosotros podemos, hermanos, analizar y nos damos cuenta que no estamos evidenciando el amor que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos ni obedeciendo los mandatos, ni caminando conforme a ella. No lo estamos guardando. No lo estamos guardando. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas todos los días. Hay mucha área de nuestra vida, hermanos, donde esto es muy evidente. Le voy a poner algunos ejemplos rápido, por cuestión de tiempo. Pero cuando usted se jacta de que usted no le pega a sus hijos a pesar de lo que hacen, ¿sabe qué usted está evidenciando? Que usted no guarda la palabra de Dios. No, la necedad está ligada al corazón del niño. Y la vara de la corrección, ¿quién dice? Yo. Dios dice, ¿qué hará? Lo alejará. Cuando usted se jacta, no, a mis hijos yo no le pego, yo no le pongo la mano, con ellos hay que hablar. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Desobedeciendo lo que Dios ha mandado. Cuando venimos a la iglesia y caminamos y nos jactamos y mostramos una vida amable, pero en tu casa, mi hermana, eres dura de roer por tu esposo. ¿Sabe qué estás evidenciando? Tú no obedeces la palabra. Pero cuando tú como hombre no cumples con tu responsabilidad de cuidar, amar y guiar a tu familia, y te pasan los días y no hay devocional en la casa, no hay oración, no hay un caminar, un guiar tuyo como pastor o sacerdote de tu casa, tu familia, ¿sabes qué estás evidenciando? Tú no estás obedeciendo la palabra. Cuando tú has decidido entregar tus responsabilidades a tu esposa, todo por la paz, déjame decirte, sí, hay muchos hombres que le dan su responsabilidad a la esposa por la paz. Vamos a mantener todo en paz en la casa. Prepárate que tendrás paz con ella, pero cuando te encuentres con Dios, te aseguro que lo que menos vas a tener es paz. ¿Por qué? Porque no has guardado su palabra. No has obedecido como se espera de alguien que ha experimentado el amor de Dios en su corazón. Hermanos, si pudiéramos poner muchos ejemplos, hay muchas áreas de nuestra vida en las que no están sometidas totalmente al dominio de Cristo. Hermanos, que tu amor por Él te lleve a someterla a Él antes que Él te discipline y te quite el pecado a fin de preparar tu corazón. Hazlo. Pero también es así, hermanos, en nuestro trabajo. ¿Cuántas propuestas indecorosas en el ambiente de trabajo se nos hacen para ganar 2 o 3 pesos más o para ganar el favor de un hombre? Hermanos, si cedemos ante las tentaciones de las muchas tentaciones, y más en los tiempos de política, si alguno en estos tiempos de política sucumbió ante ellas, vaya delante del Señor y pídale perdón. Pero hermanos, muchas veces, por amor al dinero y no al Señor, dejamos de obedecer a Dios, consciente de lo que Él espera y demanda de nosotros, una vida de integridad. Pero es que, hermano, iba a perder el trabajo, hermanos, pero si tú pierdes el trabajo por honrar al Señor, no perdiste nada. No perdiste nada, porque el mismo Señor dice que aquel que ama su vida la perderá, mas el que pierda su vida en el nombre del Evangelio, este la ganará. Entonces, si el Señor te está diciendo, mira, por amor a mí, si es necesario, pierde la vida, ¿qué importa el trabajo? ¿Qué me importa a mí el trabajo? Él sabrá lo que va a hacer conmigo. Ahora, hermanos, un acto de amor es obedecer, aunque nosotros estemos viendo que la piña se está poniendo agria, pero no la hemos probado. El Señor, aunque esté agria, la puede poner dulce. ¿Por qué? Por cuanto decidiste obedecer a su Dios. Así que el mandato que Moisés le da al pueblo, hermano, que sea un mandato que nos lleve a nosotros a meditar y a revisar en nuestras vidas si nosotros estamos evidenciando nuestro amor a Dios a través de guardar su palabra y la obediencia a ella. Que el Señor nos guíe, pero recuérdate de este texto: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Amén. Oh Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Nuestra petición es que tú nos afirmes en esta declaración.
Nuestra petición es que tú nos guíes, Señor, con limpio corazón y limpia conciencia, a abrazar este mandato que Moisés dio al pueblo y que es también extensivo para todos aquellos que se consideran hijos de Dios. Oh Padre, guíanos en obediencia. Continuamente rebosa nuestro corazón con tu palabra, pero sobre todo ello ayúdanos a guardarlo y a hacerla, a tenerla por obra, y que nuestros hechos hablen mucho más alto que nuestras palabras, Señor. Que allí evidenciemos que te amamos y adoramos sobre todas las cosas y por encima de todas las cosas. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.